inflamatorio. El tabaco, alcohol, también el estrés es importante. Es parte de que pueda cometer los citotóxicos, que es una medicación anticancerosa. Las infecciones bacterianas o virales también son factores que pueden incidir en un proceso inflamatorio. La histeria y eso, bueno, obviamente, ¿sí? Entonces, esto nos puede dar una inflamación transitoria, una inflamación que puede pasar con o sin tratamiento. Bueno, entonces, todos estos factores pueden dar lugar a una disminución del flujo sanguíneo. Disminuye el flujo sanguíneo, produciendo una hiperacidez. ¿Ya? Entonces, esto también como resultado de una disminución de sustancias amortiguantes, o sea, que neutralizan. ¿Ya? Y esto va a afectar al mundo testosterona. Cuando existen inflamaciones o alteraciones de este nivel, cuando hay disminución del flujo o disminución de las sustancias amortiguantes, pueden ocurrir estos cambios, erosiones, ¿sí? pequeñas ulceritas muy superficiales que pueden producir hemorragias. ¿Sí? Entonces, ambas condiciones, ¿sí? tanto las hemorragias como la disminución del flujo sanguíneo, pueden ser asintomáticas o asociarse con dolor epigástrico, náuseas y vómitos. En casos graves, bueno, una erosión puede digamos, hacerse más profunda y producir una úlcera hemática. Entonces, en este cuadro que ustedes tienen en su libro, vamos a ver un poco los mecanismos de lesión y protección gástrica. ¿Sí? Acá tenemos una situación normal, donde está toda la pared gástrica prácticamente funcionando bien. Ahí se ve el moco gástrico, aquí están las glándulas y la mucosa, acá por debajo tenemos la muscular de la mucosa y luego las mucosas. Entonces acá vamos a estar todo el tiempo sometidos a factores de estrés, ¿no es cierto? Como en este caso hablamos de la acidez gástrica, ¿sí? Enzimas pépticas que están presentes en el jugo gástrico. Entonces estos son factores que pueden lesionar potencialmente a las células de la mucosa del epitelio gástrico. Pero tenemos también factores protectores, como ser la secreción de moco, secreción de bicarbonatos, que es un neutralizante para los ácidos, ¿sí? De transporte en el borde sanguíneo, sobre todo a nivel del intestino delgado. Bueno, y también tenemos la regeneración epitelial por si alguna célula es afectada. ¿Sí? Y también los antiinflamatorios, como la síntesis de prostaglandina, ¿no? Ya, como los metabolitos del ácido benzoico, leucotrienos y prostaglandinas. Acá principalmente son las prostaglandinas los que nos van a defender. ¿Sí? El flujo sanguíneo de la mucosa también es importante, porque si hay un buen flujo, obviamente va a haber buena salida de líquidos y eso contribuye a la producción del moco. Bueno. Ahora, en una situación de gastritis inflamatoria, ya donde los factores digamos, atacantes han aumentado, en este caso, aumentando el daño en este caso. Ahí tenemos el Helicobacter pylori como factor, ¿no es cierto? Los analgésicos, antiinflamatorios, los esteroideos, ahí sí. Ya tenemos acá ataque autoinmunitario, que también puede ser algún tipo de cáncer, ¿no? La gastritis autoinmunitaria existe, ¿sí? El tabaco y el alcohol, hiperacidez gástrica, el reflujo gastroduodenal, o sea que digamos, haya contenido duodenal vaya hacia el estómago, no son propañas y del esfínter pilórico, eso suele ocurrir. Ya, entonces aquí están alteradas las defensas, ¿sí? Hay daño epitelial y eso se traduce en la atrofia, ¿sí? De las foveolas. Miren, acá las foveolas son bastante profundas y acá disminuyen su profundidad. ¿Ya? Acá en la lámina propia se ve edema, infiltrados inflamatorios, en fin, el flujo sanguíneo obviamente está comprometido. ¿Sí?
la úlcera que habíamos comentado. Entonces, la úlcera no es nada más que pérdida de material. Hay una solución de continuidad, donde acá prácticamente toda la mucosa se ha perdido. Ya por todo este daño, sí, se ha necrosado esta zona y se ha eliminado. Entonces, quedamos aquí en el fondo de la úlcera, donde están todas las estructuras que quedan. Ahí tenemos una zona de necrosis fibrinoide, con restos necróticos. Por debajo es el tejido de granulación, tratando de detener el proceso inflamatorio. ¿Ya? Luego tenemos acá nuevos vasos, ¿no es cierto? Y por fuera tenemos la fibrosis, ya que ya son intentos de reparación. Bueno, entonces tenemos también las alteraciones o enfermedades de la mucosa relacionadas con el estrés. Este tipo de alteración por estrés, el estrés, que ya son generalmente alteraciones así de tipo gastritis erosiva, ¿sí? Ese es el término. Entonces, esto aparece generalmente en pacientes con traumatismos graves, quemaduras extensas, algún tipo de enfermedad intracraneal, ¿sí? Cirugías mayores, o en enfermedades graves por otra forma de sobrecarga fisiológica intensa en este caso. Estén sometidos, digamos, a un intenso trabajo, por ejemplo. Bueno, entonces acá pueden aparecer las úlceras gastroduodenales agudas, que son más frecuentes en situación de shock intestinal. También cuando existe septicemia, infección generalizada o traumatismos graves. Pueden aparecer las llamadas úlceras de Turner, que aparecen en la porción proximal del duodeno, en el contexto de quemaduras o traumatismos graves también. ¿Ya? Otros elementos que se describen son las úlceras de Cushing. Estas sí son úlceras gástricas, también hay duodenales y a veces afectan hasta el esófago. ¿Sí? Esto ocurre en personas que están con enfermedad intracraneal, ¿sí? Y presentan un riesgo elevado de perforación. Estas úlceras, ¿sí? Pueden perforarse y, digamos, condicionar una hemorragia digestiva alta. Bueno, acá tenemos una gastritis aguda. Bueno, aquí se ven una serie de erosiones, miren, erosiones, digamos, dispensas en toda la mucosa. Estas pueden producir un discreto sangrado, ¿ya? Pero cuando son muchas y realmente se hacen úlceras, ¿sí? Ahí es el problema, ¿no? Que producen hemorragias digestivas altas, como en este caso, miren. Existen estas grietas a nivel de la mucosa. Esta es la muscular de la mucosa y esta es la submucosa. Ahí están las glándulas, todas estas son las glándulas gástricas. Y aquí ha habido una zona erosiva profunda. No ya una úlcera, esto ya está, un úlcero. Y sangrante, mire, está produciendo un sangrado acá. Bien. Gastritis crónica y sus complicaciones. Ya, la causa más común de una gastritis crónica es la infección por el bacilo Helicobacter pylori. Pero también tenemos otro tipo de gastritis, por ejemplo, lo que mencionaba hace poquito, la gastritis autoinmune, típicamente asociada con la atrofia gástrica. ¿Sí? ¿Ya? Y que es la causa más común que se produce en estos pacientes portadores o infectados con el Helicobacter pylori. ¿Sí? Ahora, el uso crónico de los AINES, ¿sí? Es una tercera causa importante de gastritis en algunas poblaciones. Bueno, las causas menos comunes incluyen lesiones por radiación y reflujo biliar crónico. Los signos y síntomas asociados con la gastritis crónica son típicamente menos severos, pero más persistentes que los de la gastritis aguda. Puede ocurrir náuseas, malestar abdominal superior, a veces con vómitos. ¿Ya? Pero la hematemesis, o sea, los vómitos sanguinolentos, son poco comunes. ¿Sí? Bien. Entonces, esto estamos viendo en el contexto de la gastritis crónica.
tenemos una imagen de lo que es un proceso crónico. Acá están las glándulas gástricas, esta es la lámina propia, y acá se ven los infiltrados, predominantemente por mononucleares, plasmocitos, macrófagos, linfocitos, etc. ¿Sí? Acá pueden estar también dañando algunas células de algunos hongos gástricos. Bien, hemos hablado tanto de este bicho, del Helicobacter pylori. Este nombre inusual identifica las bacterias específicas que pueden causar infección del estómago, ¿sí? O la infección gástrica. Esta infección puede contribuir al desarrollo de enfermedades tales como dispepsia, que es la acidez, hinchazón y náusea a nivel del estómago, ¿sí? Y además pueden producir úlceras en el estómago y duodeno. Estas infecciones con el Helicobacter pylori tienen relación con el cáncer, ¿sí? Hay algunos adenocarcinomas gástricos y con los linfomas gástricos, ¿sí? ¿Esto por qué? Porque induce a la aparición del mal, hace que haya un mal muy activo, el mal, el tejido linfóide asociado a mucosas. En este caso sería el GALFA, porque está a nivel del aparato gastrointestinal, ¿sí? Y puede originar o puede dar origen a linfomas de tipo B, de linfomas de células B. Estos se llaman los malpomas. Entonces acá está el bichito, ¿no? Afectando acá a la mucosa gástrica. Bueno, y aquí vamos a ver el mecanismo de acción del bicho este. Bueno, acá tenemos el Helicobacter pylori, que es un bacilito que tiene acá unos papelitos más. ¿Sí? En su superficie expresa esta enzima ureasa y también presenta algún tipo de adhesiva para adherirse a las células epiteliales. Aquí estamos viendo las células epiteliales cilíndricas del estómago y aquí vemos la secreción del moco protector, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Gracias a la ureasa, ¿sí? La urea se va a transformar en amoníaco, lo que aumenta el pH local, ¿sí? Aumenta, se hace más ácido este ambiente. Entonces, gracias a sus adhesinas, ¿sí? Esto puede unirse a la superficie de las células superficiales, ¿no? Las células epiteliales. Y aquí es donde ejerce su efecto, ¿no? Entonces, ¿cómo es la patogenia de este bicho? Existen factores bacterianos en el Helicobacter, ¿no? Por ejemplo, el antígeno CA, ya que es una citotoxina, es una proteína, ya que inyecta el bicho ese a la célula para alterarla, ¿sí? Para alterarla, ¿sí? Se llama el CA, el antígeno CA, así es, ¿no? Para no poner literalmente la palabrita, que no está muy simpática, ¿no? Bueno, y también existen otros mediadores citotóxicos que van a afectar, ¿sí? A la célula epitelial. Entonces, factores del huésped, ¿qué va a hacer en la célula huésped en este caso? Va a liberar mediadores proinflamatorios, como ser el factor de necrosis moral, de interleucina 1 y otros más. Todo esto nos lleva así a una lesión de la mucosa, ¿sí? Estimulando a las células G. ¿Se acuerdan de las células G, no? Las células secretoras de una hormona que se llama gastrina. ¿Y qué hace la gastrina? Estimula la producción de ácido clorhídrico por parte de las células parietales fluoróticas. Ya este proceso es reversible. Bueno, entonces, ¿cuál es el resultado de eso? ¿Sí? Una gastritis y probablemente una úlcera gástrica, ¿sí? Una gastritis atrófica, ¿sí? Y, ¿por qué no? Un adenocarcinoma. Y también se vuelve el riesgo de un linfoma, ¿no? Seguramente que es el linfoma. Bueno, y también por este lado, ¿no? Por parte de las células huéspedes, pueden también contribuir a la formación de úlceras gástricas y duodenales. Esa es la situación. Bueno,
Entonces acá tenemos los bichitos. Miren, esto está con una tinción a base de lienza. Este es, a gran aumento estamos viendo una glándula cortada transversalmente. Y aquí en la luz de la glándula vamos a ver la luz del Helicobacter. ¿Sí? Cómo se pega a la superficie de la célula epitelial para causar el problema. Aquí vemos con microscopía electrónica de rastreo cómo están los bichitos polulando en la superficie de la mucosa gástrica. O también puede ser una duodenal. Bien. Tenemos esta que es esta otra condición, que es la gastritis atrófica autoinmunitaria. ¿Sí? Normalmente este tipo respeta el antro, dice sí, respeta el antro, y suele acompañarse de hipergastrinemia. Bueno, después del Helicobacter y los aires, la gastritis atrófica autoinmunitaria es causa frecuente de gastritis crónica, ¿sí? Con mayor riesgo de adenocarcinoma. Entonces es importante. Bueno, se caracteriza por presencia de anticuerpos contra células parietales y el factor intrínseco, ¿sí? Que puede ser detectadas en secreciones séricas y gástricas. O sea, en el suero se puede detectar la presencia de estos anticuerpos. ¿Sí? Disminución de la concentración sérica del pepsinógeno 1. Entonces, el pepsinógeno es evitado por qué tipo de células? Células gástricas. Si no son las parietales, ¿cuál es la principal? Principal. Eso es. Bueno, y también las secretan las células mucosas del cuello, las células gástricas. Bueno, entonces, como les decía, estos anticuerpos, además, aparte del suero y del tubo gástrico, pueden también detectarse en la sangre y en la orina, seguro. Eso ya se ha descrito. Eso. Bueno, entonces seguimos con el ciclo. Hay disminución, dijimos, de la concentración sérica del pepsinógeno 1. ¿Sí? Hay hiperplasia de glándulas endócrinas. Las glándulas, bueno, del sistema neuroendocrino incluso son varias. Ahí están a nivel del antro, el hilo, digamos, predominan las células C, pero también hay otras células, ¿no? Las que secretan histamina, las que secretan somatostatina, bueno, en fin. Ahora, como también hay disminución del factor intrínseco, ya más la deficiencia de la vitamina C por mala absorción puede dar lugar a cuadros de anemia. Bueno, además, secreción defectuosa de ácido clorhídrico gástrico. A eso se llama acloridria. ¿Sí? Bien. Entonces seguimos con esto. Ahí tenemos la gastritis autoinmunitaria. ¿Sí? Aquí hay muchos linfocitos y plasmocitos. Obviamente, ¿cierto? Es autoinmunitaria, están peleando contra las estructuras propias de la mucosa gástrica. Aquí estamos viendo, este cambio que se llama la metaplasia intestinal. Vean ustedes, estas son las críticas, ¿no? Estas son las células de envejecimiento superficial. Y aquí estamos viendo, miren, células caliciformes. Eso no hay células caliciformes a nivel del estómago. Entonces, esta aparición ya nos autoriza a decir que está ocurriendo un cambio defensivo. A eso lo llaman metaplasia intestinal. Metaplasia intestinal. Así es. Bueno, otras complicaciones de la gastritis crónica. Atrofia mucosa y metaplasia intestinal. Bueno, eso ya habíamos adelantado. Bueno, puede provocar una parte importante. No hablamos primero de la atrofia, ¿sí? Por una pérdida importante de la masa de células parietales. Si se pierden células parietales, habíamos visto. Otro de las repercusiones es la aclorhidria, ¿no es cierto? Falta de ácido o disminución del ácido. Se asocia con frecuencia a metaplasia intestinal, por la defensa, ¿sí? Reconocidas por la presencia de células caliciformes, ¿sí? Y se asocia al riesgo de producir adenocarcinoma gástrico.
Además, hay el daño de los radicales libres, de los EROS, relacionados con inflamación y estímulos proliferativos, como respuestas regenerativas a las lesiones y una mayor producción de gastrina, ¿sí? Ya que es la gastrina ¿sí? Es un mitógeno epitelial gástrico, ¿sí? Puede dar lugar también a un carcinoma, ¿sí? Ya por la activa replicación de estas células. Las lesiones preinvasoras in situ pueden ser reconocidos a nivel histológico como una displasia. Entonces serían las lesiones premalignas o preinvasoras. ¿Sí? Existe otra variedad, ¿no? Que es la gastritis quística, que es una proliferación epitelial reactiva exuberante, condición rara del estómago caracterizada por la formación de quistes en la mucosa, revestidos por epitelios. Se supone que está provocada por traumatismo. O sea, no se conoce a ciencia cierta la causa. ¿Sí? Entonces, estamos viendo aquí la gastritis atrófica, miren. Ahí estamos viendo. Esta es una gastritis atrófica. Claro, es una crónica atrófica. Hay disminución de la masa, así las glándulas. Son más pequeñitas. Aquí también existe la metaplasia intestinal. Así las calificó. Esta es una gastritis crónica atrófica o metaplasia intestinal. Es una forma de defensa. Bueno, ahí tenemos la gastritis quística, miren. Estas glándulas muy dilatadas. ¿Sí? Es una, digamos, tiene una causa reactiva. La gastritis quística. Bien. Hablemos ahora de la enfermedad ulcerosa péptica. ¿Sí? Son lesiones crónicas y generalmente únicas, dice acá. Se localizan de preferencia en duodeno y antro gástrico. Para llamarse úlcera péptica, uno de los requisitos es que la úlcera sobrepase la muscular de la mucosa. Sobrepase. Casi siempre se asocia a infección por Helicobacter pylori, Aedes o tabaquismo. ¿Sí? Las úlceras pépticas duodenales son frecuentes en pacientes con antecedentes de cirrosis alcohólica. EPOC, ¿se acuerdan de esto? Enfermedad pulmonar, infecciones renales crónicas, infección renal crónica, ¿ya? O hiperparatiroidismo. Entonces, acá se produce un desequilibrio entre las defensas y los mecanismos de agresión. Lo que hemos visto en este primer cuadro, ¿se acuerdan? ¿No? Hay factores agresivos y factores defensivos. ¿No? Entonces, hay un desequilibrio. Y eso entonces condiciona a una úlcera, ¿no es cierto? Entonces, entre estos mecanismos de agresión se destaca el famoso Helicobacter pylori. Es odioso también. ¿Sí? Típicamente se traduce en dolor epigástrico, punzante, con ardor. Entre las complicaciones más importantes de la enfermedad ulcerosa péptica, ¿sí? Se considera hemorragia, perforación, o sea, cuando la úlcera es muy profunda, perfora la pared y se va hasta el otro lado. ¿Ya? También puede ocurrir una obstrucción parcial a nivel del píloro o duodeno. Bien. Entonces ahí tenemos una úlcera péptica. Miren, en el fondo hay tejido necrótico, o sea, como el esquelita que les mostré al principio, este cuadrito, que lo tienen en su libro. Bueno, entonces ahí se ve, oye, aparentemente, miren acá se ve hemorragia acá. Parecería que está ya en vías de perforación. Bueno. ¿Perdón? No, esta es una necrosis licohepática, sería, ¿no es cierto? Porque hay una inflamación activa ahí, claro que sí. Entonces aquí hay necrosis de detritus celulares, restos, en fin. Ahora un detalle bien es que los bordes de las úlceras pépticas son bien líquidos, son como ensacabocados. Y aquí hay otra ulcerita, miren. Otra ulcerita. A pesar que las pépticas son únicas, pero miren acá. Ahí tenemos otras úlceras, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, ahí estamos. Y acá otras, esto ya es el modelo.
Bueno, entonces se ven que no, los pliegues gástricos se ven irradiados así, ¿no? Como rayos de sol, así un punto central que sería la úlcera, ¿sí? Bien. Acá ya es lo que estamos viendo, ¿sí? Bueno, esta es la zona de la úlcera, chicos, el fondo de la úlcera, lo que hemos visto. Ahí están los detritos celulares, acá la inflamación, aquí el tejido de granulación y más abajo está la fibrosis, ¿sí? Esas son las 4 capas de la úlcera. La primera, entonces, dijimos que es la necrosis, ¿no es cierto? Necrosis. Hay fibrina, detritus, etc. ¿Sí? La segunda es de la inflamación activa, ¿sí? Inflamación mixta, ¿no? Hay bastante neutrófilos, ¿sí? Luego viene después ya cambios reparativos, como el tejido de granulación, ¿sí? Ahí está, acá, tejido de granulación. Y finalmente viene la fibrosis, ¿ya? Tratando de focalizar el proceso. Bien. Y está ahí en el primer cuadrito que le he mostrado, está prácticamente todo relacionado con gastritis y úlceras gástricas. Bueno, hablemos un poco de las gastropatías. En este caso de gastropatías hipertróficas, ¿sí? La gastropatía o las gastropatías hipertróficas son enfermedades poco frecuentes, caracterizadas por un engrosamiento cerebriforme de los pliegues mucosos, rugosos, ¿sí? Debidos a una hiperplasia epitelial sin inflamación. Habíamos dicho eso desde el principio, la primera diapositiva. La gastropatía es una alteración de la mucosa gástrica, puede haber muy poca o nada de inflamación. En cambio, las otras ya son las gastritis, donde la inflamación es patente. Bueno, entonces, entre estas gastropatías están la enfermedad de Menetría, ya que es una hiperplasia de células superficiales con atrofia glandular. Es una gastropatía hiperproliferativa premaligna rara, caracterizada por un crecimiento masivo de crecimiento masivo de las células foveolares, o sea, las células que rodean las criptas, no las foveolas. Entonces, estas son las células de revestimiento gástrico, ¿sí? Y va a producir un engrosamiento de los pliegues, de las arrugas. Además que hay hipersecreción de moco y una importante pérdida de proteínas. Eso es. Ahí tenemos una imagen, ¿no?, del menetriaquino cerebriforme, ¿sí? ¿Se parece? Ahora, si no me creen, ahí está. Miren las mucosas, cómo están estas rugosidades aumentadas de tamaño. Hay hiperplasia. Hiperplasia de las foveolas, miren, las foveolas. En muchos sectores hay atrofia. Y hay otras que se dilatan totalmente, no hay dilatación. Así es, por decir. Aquí estamos viendo lo mismo, la hiperplasia de las células foveolares. Esto hace que la rugosidad se agrande de esta manera, que parece una circunvolución cerebral. Bien, entre estas gastropatías hipertróficas también se encuentra el síndrome de Solinger-Ellison. También es una enfermedad rara, dice, en la que crecen tumores reumatógenos ya llamados gastrinomas. Estos gastrinomas pueden, digamos, desarrollarse en el páncreas o en el intestino delgado. Entre un 60 y un 90% de estos gastrinomas son malignos. Bueno, entonces, gastrinoma, ¿qué es lo que producen? Gastrina. Gastrina. ¿Y cuáles son las células blancas de la gastrina? ¿Cuáles son? Las células que también producen gastrina. ¿Cuáles son las blancos, el objetivo de la gastrina? ¿Dónde actúa la gastrina? En las células principales, para producir ácido. Entonces, eso decíamos, ¿no? Produce engrosamiento de la mucosa
de células paritarias, ¿no? Igual que la otra. Secundaria a la excesiva producción de gastrina, provocando hipersecreción de ácido, causando úlceras y dolor. La gastrina también provoca hiperplasia de células mucosas del cuello, eso también hemos visto. Y también hiperplasia de las células endócrinas dentro de la mucosa oxígena. Las células endócrinas, bueno, son todas, como les decía, están las células G, las células productoras de histamina, la somatostatina, en fin. Síntomas principales: dolor o ardor en la boca del estómago, diarrea frecuente y acidez, náuseas, vómitos o baja de peso sin una causa clara. Bueno, ahí está, ¿no es cierto?, el síndrome cerebriforme también. Pliegues rugosos, serpenteantes, irregulares. Todo se debe a una hiperplasia de células paritales, igual que habíamos visto ya. Bueno, es parecido en el orden del pliegue. Aquí estamos viendo, sí, la hiperplasia de células paritales, son estas rosaditas que hiperplasia, aumento el número. Claro, ¿y por qué aumentan? Por el estímulo de la gastrina, porque estas son las que responden a la gastrina, ¿cierto o no? Entonces, para responder esto tiene que multiplicarse, ¿no? Y eso se traduce en la hiperplasia. Bueno, entonces vámonos a las neoplasias gástricas. Tenemos los tumores benignos, entre ellos están los pólipos. ¿Se acuerdan de neoplasia cuando vimos eso? Los pólipos, que son formaciones presentes generalmente que se originan en los epitelios simples. En los epitelios simplificados se llaman papiloma. Los pólipos pueden formarse como consecuencia de hiperplasia, inflamación, ectopía o neoplasia de células epiteliales o estromales. Aquí las células del estroma pueden digamos, coadyuvar a esto. Pueden ser sésiles o peliculares. Sésiles es cuando están pegaditos a la superficie. ¿Ya? Y peliculados es cuando tienen un talito, así como un hongo. Pelicular. Sésiles o peliculares. Hasta un 75% de todos los pólipos gástricos son inflamatorios o hiperplásicos, o sea, benignos. Ahora tenemos otra variante que es el adenoma gástrico. Es un pólipo también, un pólipo, pero se llama así adenoma gástrico. Es una masa proliferante de epitelio displásico, potencialmente maligno. La mayoría aparecen en un contexto de gastritis crónica con atrofia y metaplasia intestinal. Eso también es muy difícil. Entonces aparece en ese contexto de gastritis crónica trófica y metaplasia intestinal. ¿Sí? Ahí tenemos un polipito gástrico, ¿sí? Viendo con endoscopía, con gastroscopía. Aquí estamos viendo, ¿sí?, la histología. Este es un epitelio hiperplásico. El epitelio acá se ve, ¿sí?, es totalmente normal. No hay despolarización ni alteración a nivel de la espectro. Acá vamos a ver que deja tal vez un poco de confusión y por ahí algún infiltrado perivascular, infiltrado leucocitario perivascular. Bien, aquí estos ya son los adenomas, un poquito más amplios. Este es un adenoma, ¿no? Césico, ¿sí? Porque no tiene pericio. Ahí está la mucosa gástrica. Acá por esto vamos a ver un adenoma pediculado, ahí está su tallito. Voy a explicar con permiso de longitud. Donde vemos que está muy celular y algo oscuro. Entonces, ¿cómo vamos a ver histología? Con detalle, bien. Este es lo normal. Esto es lo normal. Ahí está. El epitelio normal. Pero vean este otro epitelio. Hay una pseudoestratificación o estratificación ya verdadera. Entonces, aquí hay una displasia. Y esto es lo que caracteriza al adenoma gástrico. O al pólipo adenomatoso. El pólipo adenomatoso. Entonces, esta ya se considera una lesión pre-maligna. Así. Pre-maligna. El cáncer gástrico. El 90-95%
90% de mi clase de psicología, ¿quién juega con una cosita? El 90-95% son carcinomas, que afectan más a varones de grupos socioeconómicos inferiores. ¿Sí? Hay mayor incidencia en Japón, Chile, Costa Rica, Colombia, nuestros países costeños. Y ahí, sobre todo, en muchos países, claro que tiene que ver esos distintos. Y sobre todo en Japón, donde les gusta mucho la carne cruda, la carne de mar cruda, productos de mar cruda. Entonces, eso parece que de alguna manera afecta la aparición de cáncer. Y es por eso que en Japón ha desarrollado la patología gástrica, puede ser a pasos agigantados. Bueno, la patogenia para que aparezca el cáncer gástrico. ¿Sí? Ahí está en primer lugar, miren, el helicobacter. Sobre todo en los carcinomas, va a producir carcinomas de tipo intestinal. En cuanto a la dieta, alimentos con nitritos ahumados, encurtidos, como la base de vinagre, escabeches, los picantes, etc. La falta de frutas y verduras frescas también afecta. El alcohol y tabaco. La gastritis crónica por hiperplasia intestinal, no se nos olvida de eso. Los adenomas gástricos, que son lesiones permanentes. Y factores genéticos de riesgo, ¿sí? Que también cuentan, sí. La localización, el antro y píloro vienen de la mayoría, el 50-60%, principalmente en curvatura menor. Ahora, la clasificación del cáncer gástrico es según, ¿no? Ahí tiene sus criterios. Acá tomamos en cuenta la profundidad de la invasión. Tenemos el carcinoma in situ, que es epitelial, el precoz, combinado a la mucosa y submucosa, y el avanzado con extensión por debajo de la submucosa, o sea que ya compromete a la muscular, ¿sí? Y tanto que no a la serosa. Y el patrón de crecimiento, o sea, la forma como crece, ¿sí? Del carcinoma precoz, ¿no? Desde el precoz, que está confinado a la mucosa y a la submucosa. Puede ser plano, deprimido o excavado. Y del avanzado, que puede ser exofítico, que crece hacia la luz. Hay una variedad que crece, digamos, en extensión. A eso se llama la linitis plástica. Linitis plástica. Y luego tenemos el excavado, ulcerado. La profundidad de la invasión y la extensión de la profundidad de la acción y la extensión de las metástasis pulmonares a distancia siguen siendo los indicadores pronósticos más contundentes en el cáncer. O sea que es importante ver la profundidad, si es in situ, si es precoz, si es avanzada. Y también la evaluación de las metástasis a distancia, si hay muchos ganglios comprometidos o no. Entonces es importante para el pronóstico del comportamiento o evolución de un cáncer gástrico. Y esto es lo que estamos viendo acá, ¿no? El patrón de crecimiento. Aquí estamos viendo el superficial, precoz superficial. Este es el exofítico, que crece hacia la luz. Este es el plano o deprimido. Este es el escalado o ulcerado. En el avanzado, el exofítico, ¿sí? Pero el exofítico, como es el avanzado, no solamente crece hacia la luz, sino también la linitis plástica, la plástica. Esta se extiende, y toma una buena proporción de la pared gástrica, en este caso, es toda la pared que está tomada. El excavado o ulcerado. Ahí estamos viendo entonces los patrones de crecimiento. Ahí está el adenocarcinoma. Para diferenciar con la úlcera, fíjense que los bordes son rombos, no son amigdalitos como en la úlcera péptica, ¿no? Son rombos, más gruesos. Aquí estamos viendo el ejemplo de un carcinoma precoz. Entonces, el cáncer gástrico precoz se supone que está afectando a qué parte de la pared. El precoz.
Y aquí está el avanzado, miren, cómo se introduce hacia las fibras musculares. Avanzado, hacia arriba y hacia abajo. Esta es la liquitis plástica, esta zona. O sea, plano, es plano porque pierde la velocidad, pero la pared se torna dura. Es infiltrante, ¿no? Se llama infiltrante. Ya, se pierden los pliegues mucosos. Acá es un engrosamiento homogéneo. No hay una masa dominante que diga que es primario. Hay un engrosamiento de un buen sector de la liquitis plástica. Tipos histológicos, según Laurent. Existe el tipo intestinal, el adenocarcinoma gástrico o el carcinoma gástrico de tipo intestinal, que forma glándulas, formador de glándulas, y es el que está asociado a la metaplasia intestinal. El tipo difuso es escasamente diferenciado, casi las glándulas no se la reconocen, pero sí también podemos encontrar unas celulitas claras llamadas células en anillo de sello, el tipo difuso. Y hay otra variante, el tumor de Kruger. Es la diseminación del cáncer gástrico hacia los ovarios. ¿Sí? Si encontramos este patrón difuso con anillo de sello en ovarios, ¿sí? Entonces se trata de un tumor de Kruger, que es una metástasis del carcinoma gástrico hacia los ovarios. Entonces acá se ve, ¿no? Este es el tipo intestinal, infiltrativo, tipo intestinal. ¿Por qué? Esto quiero que veamos acá. ¿Qué son estas células blancas? Son las células blancas. Entonces, el tipo intestinal. Este es el tipo difuso. ¿Ya? Y estas son las células en el anillo de sello. Son células claras, amplias, ¿sí? Y el núcleo está rechazado hacia la periferia, marginado con ese. Parece el anillo, la piedra del anillo. Entonces se la compara porque antiguamente los sellos eran el anillo de los nobles, y que cuando trataban algún documento, la creaban con su anillo. Ese es el anillo de sello, o el sello de anillo. Aquí tenemos un núcleo, ¿no? Y aquí estos ovarios tienen aumentados de volumen. De histología que hemos mostrado. Ahí está, las flechitas como muestran las células del anillo de sello. Entonces, ¿de qué se trataba eso? De un tumor de Kruger. Linfoma gástrico. Vamos a hablar del linfoma gástrico. El estómago es un sitio situado de los linfomas extraganglionales, o sea, aquellos que se presentan fuera de los ganglios linfáticos. Casi el 5% de todas las neoplasias malignas gástricas son linfomas primarios. De todas las neoplasias malignas gástricas. Los más frecuentes son los de linfoma B, o de células B, que de la zona marginal, de la zona del manto, del polígono, del cuerpo, que son de bajo grado, que se originan en el tejido linfoide asociado a mucosa. Estos también se denominan malpomas o linfomas difusos de células B. Ambos asociados con la infección por el helicobacter. Ahí tenemos, ¿no? Un linfoma, pero macroscópicamente. No se ve úlcera, sí, pero se ve un engrosamiento difuso de la zona afectada. Ya, entonces, en una gran superficie se suele afectar eso. Ya, no se ve una masa, digamos así, que predomine, no. Es más bien algo difuso. Ahí tenemos ¿sí? La proliferación de linfocitos activos. Ahí está la proliferación. Y aquí estamos viendo ¿no? que estas células neoplásicas pueden afectar el epitelio. ¿Sí? Entonces, a esto se llama la lesión linfoepitelial. Son los linfocitos tumorales que han ingresado a la luz de esta glándula, pero también han afectado
la pared de la glándula. Bueno, lesión muy grande, olimpo epitelial. Y ahora hablamos de las neoplasias neuroendócrinas. Las neoplasias neuroendócrinas se originan a partir de componentes difusos del sistema endocrino. Son más frecuentes en el intestino delgado. Se pueden subdividir en tumores neuroendócrinos bien diferenciados, anteriormente llamados tumores carcinoides, y los carcinomas neuroendócrinos ya bien definidos. Los tumores neuroendócrinos gástricos, sin factores predisponentes, ¿sí? O sea, sin una causa que haya predispuesto, ¿sí? Suelen considerarse como tumores malignos, estos tumores neuroendócrinos. Acá, por ejemplo, tenemos un nódulo, ¿sí? Un nódulo. Ahí está, ¿no? El tejido fibroso, ahí está la glucosa, ¿sí? Acá también se ve glucosa, o tejido muscular, pero este nódulo es una masa nodular. Y acá se ve el detalle, ¿no? El detalle histológico de esta célula, donde tenemos esta característica del patrón de sal y pimienta, dice acá, o por la disposición de la cromatina en el núcleo. Es un patrón de sal y pimienta, así la llaman. Bueno, y luego tenemos el tumor del estroma gastrointestinal, que son de origen mesenquimal. El estroma se cree que procede, no se cree, ya está establecido, que proceden de las células intersticiales de Cadal. Ya estas son como un marcapasos de las células, que forman redes que son como marcapasos, ya que controlan el peristaltismo. Presentan un patrón histológico de células alargadas, que es el patrón cruciforme, o de células redondeadas, que es el patrón epitelioide. Pueden ser solitarios o múltiples. Ahí estamos viendo un sector de mucosa gástrica, pero acá vemos el tumorcito, que antiguamente parece que se los confundía mucho con leiomiomas, con el leiomio gástrico, pero con el advenimiento ya de los marcadores tumorales y la inmunohistoquímica, se ha descrito que el problema de estas células es a nivel de las células intersticiales de Cadal, que forman red, son como marcapasos, estas son las células musculares lisas, y acá tenemos un axón, una prolongación de la neurona, con estos botoncitos que son los botones en pasaje, o varicosidades neuronales. Entonces, estas células reciben estímulos de las células nerviosas, y estas las distribuyen entre las células musculares lisas para producir un movimiento armónico pero lento, que no sea muy rápido. Entonces, son clave para las contracciones del músculo liso y para la transmisión neuromuscular. Así es. Ahí tenemos los principales patrones morfológicos del liso, que es tumor del estroma gastrointestinal. Ahí tenemos el patrón fosocelular, estómago. Y acá tenemos el patrón epitelioide, son células redondeadas. Son los dos patrones con los que se puede identificar este tipo de tumor. Bueno chicos, con esto se acabó. La próxima semana